Vamos con hipo e hipercalemia, es un tema igual sencillo, pero hay que saberlo, sobre todo la hipercalemia, que es una pregunta que va sí o sí, ya, va sí o sí, eso no lo duden, así que tienen que saberse bien hipercalemia. Igual vamos a ver hipocalemia rapidito, ya, lo preciso. Hipocalemia, menos de 3,5, ¿cierto? La severidad, eh, para sabérselo fácil, es cada 0,5 aumenta un grado de severidad, por ejemplo, de 3,5 a 3 es leve, 2,5 a 3 es moderado, y así. Y es lo mismo para hipercalemia, ¿ya? Para hipercalemia cada 0,5 también eleva la severidad, ¿ya? Así que sirve para los dos lados, por así decirlo. ¿Y por qué da? Principalmente por pérdida digestiva, o sea, diarrea, vómitos, o bien uso de diuréticos, ¿ya? Tiazidas o furosemida. Ahora sé que la furosemida y las tiazidas son hipocalemiantes, y el ARA2 y los inhibidores mineralocorticoides, por ejemplo la espironolactona, son hipercalemiantes. Entonces, combinar estos fármacos son una buena opción para mantener la calemia normal en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, ¿cierto? O también se puede dar porque el paciente no come potasio, ya, porque está anoréxico, que está en mucho ayuno, ya. O también te pasaste con el chip intracelular, pues estabas dando una CAD y te pasaste con la insulina y se te fue para el otro lado, ya. O pusiste mucha furo, o te pasaste con los puff, ya. También hay otra opción que por qué te dio hipocalemia. Pero lo más importante, diarrea, vómito o diurético, ya. La clínica, los exámenes, ¿cómo va a ser la clínica? Bueno, hay que pensar que tiene potencial de membrana, ¿cierto? Y principalmente los músculos, ¿cierto? Músculo cardíaco y músculo esquelético, ¿ya? Por lo que va a dar arritmias más alteraciones musculares, por ejemplo, parestesia, paresia, debilidad, etcétera, ¿ya? Y el examen más importante a tomar acá es el electro, ¿ya? Porque si está alterado, Dios sí que hay que reponer y endovenoso, porque acuérdense que en todo el tema del potasio, aunque sea leve, aunque sean valores súper penca, de hipercalemia o hipocalemia, se trata como grave si es que tiene alteración en el electro, ¿ya? En el caso de la hipocalemia, aparición de la U, descenso del ST, P grande, alargamiento del QT, ¿ya? Pero acuérdense, si hay alteración en el electro, hay que tratar intensivamente, ¿ya? ¿Y cómo se repone? Si es un potasio leve y no tiene muchos síntomas, ¿cierto? Y no tiene alteraciones de electro, es porque probablemente tiene pérdidas digestivas. Ya se cagó un poquito, tiene un poquito de diarrea, un poquito de vómito y perdió potasio, ¿cierto? Por esas vías. Y ahí se le da KSL oral, que es el Cas Low, si no me equivoco, el K oral, y vienen pastillas de 600 mg, que tienen 8 mg cada una. El tema, la posología fácil que les puse acá es dar una cada 8, ¿ya? O sea, 3 pastillas al día. Una cada 8 y cumplimos con los requerimientos de potasio, por lo menos cuando es leve, ¿ya? Y si es moderada grave, hay que pasarle al manejo endovenoso, ¿cierto? Y acá ya no son por diarrea o vómito. Y en caso de que haya diarrea o vómito, igual hay que estudiarlo, porque hay una patología por ahí que está perdiendo potasio. Hay que ver el tema renal, ¿cierto? Medir el potasio urinario, porque no es normal tener una hipocalemia grave. Ya puede haber un hiperaldosteronismo por ahí, o hiperaldosteronismo, no me acuerdo cuál era, pero hay que estudiar algo con el potasio por ahí, ¿ya? Porque no es normal. Y siempre hay que descartar los diuréticos. Ya siempre hay que descartar los diuréticos en la moderada grave. Hay que suspenderlo en caso. Idealmente para reposición un CBC porque te soporta más volúmenes de potasio, te soporta más concentración de potasio y podéis meter más en el día de potasio. ¿Ya? Que es importante en endovenoso que no se pasa más de 40 mg por litro de solución. O sea, no más de eso concentrado, ni más de 10 mg por hora. Todo por la flebitis, porque por vía periférica es súper se irrita mucho la vena por el potasio, ¿ya? Y una forma fácil y como de memoria para reponer potasio es esto: tener un litro de fisiológico, ponerle en 3 ampollas de KCl y basarlo en goteo lento por 4 horas. Chao, se acaban los problemas. Apréndase eso. Esta cuestión de andar prendiéndose todas las... No, esta es la mano, ya. Si yo recomiendo prenderse una dosis, que sea esta, ya, porque... O que hay muchas, aprenderse la que quieran, pero yo recomiendo esta, ¿ya? Y si le pongo potasio y no sube el potasio, y que te el potasio central y toda la weá, y no sube, hipomagnesemia, ¿ya? Porque es una causa muy frecuente de hipocalemia refractaria, ¿ya? Hay que comer una ampollita de sulfato de magnesio, listo, y resuelve totalmente el problema. La hipercalemia es pregunta segura, ¿ya? Más de 5,5 por cada 0,5 subirle la gravedad, como dije anteriormente, ¿cierto? Lo más común es preguntarla en contexto de falla renal, ¿ya? Falla renal aguda o falla renal crónica o crónica agudizada, ¿ya? Normalmente los pacientes con RC soportan calemias mucho más altas y las soportan mejor. Así que en un paciente, por ejemplo, sano que tenga una calemia de 6 va a ser el fin de su vida. Así que hay que tener ojo con eso. Y también en contexto de acidosis metabólica, por ejemplo, en contexto de shock séptico, o una RC descompensada, ¿ya? En esos contextos se puede preguntar una hipercalemia.
La clínica, lo típico del RC que no se dializó también, ¿ya? Parecía la hipocalemia, muscular y corazón. Debilidad, calambre, parestesia, arritmia ventricular, bloqueo. En resumen, se va a ver, el electro se va a mover muy feo y va a tener mucha alteración como neurológica. Uno va a pensar como en los músculos, debilidad, pero en realidad es como muy difuso y muy raro. Entonces ahí con la cuestión de la falla renal uno puede orientarse más a que una hipercalemia, ¿cierto? Clínicamente por lo menos. Los exámenes que hay que medir, EKG, pues, como el más importante, ¿cierto? Aparte del potasio y todo el panel hidroelectrolítico aparte, ¿cierto? El tema es que aunque tenga un potasio 5 o 6 y tenga alteración en el electro, se considera grave y se trata como grave. Ya, por ejemplo, en pacientes jóvenes que de repente les sube el potasio por ese motivo, esos pacientes, aunque tenga una hipercalemia leve, igual se trata como grave porque va a tener muchos síntomas y va a tener alteración en el EKG. En cambio, un RC puede estar con calemias de 7 y estar feliz por la vida, ¿ya? Así que eso. Y casi siempre está asociado al daño renal, ¿cierto? AQI, RC, sepsis o AQI prerenal, por ejemplo, ¿ya? Por lo que hay que pedirle los labs relacionados a eso, todo el estudio del renal, ¿cierto? Que vamos a ver en unos videos más. La alteración en el electro que se puede ver en la hipercalemia, tepicuda, perro alargado, bloqueo AB, fibrilación, QRS sinusoidal, ¿cierto? Como el disco de Arctic Monkeys. Y si es grave ensanchado, si es grave, ¿cierto? Si es sinusoidal, y si es no tan grave, ensanchado nomás. Pucha, puta, puse para el manejo, pero obviamente es un manejo que supongo que todos saben harto, porque es como que hay que saberlo sí o sí. Primero, el gluconato de calcio, que se dice que es como estabilizador de membrana, pero está desmentido, ¿ya? Salió un paper hace 2 minutos, no, pero está desmentido, como que no tiene que ver con la membrana. Se hicieron como estudios electrofisiológicos y no tiene nada que ver con la membrana, tiene que ver como con un mecanismo de la velocidad del calcio, una weá media rara. Pero no es estabilización de membranas, hay una cuestión con el calcio ahí intracelular, no sé qué onda. Pero por ahora, bueno, como conocimiento general, ustedes quédense que estabilizador de membrana está abajo la bibliografía, porque si quieren leerla, porque es súper interesante, porque desmiente una de las grandes weas que se ha enseñado por toda la vida de la medicina. ¿Y cómo se pasa el gluconato? Una ampolla en bolo en 2-3 minutos y se puede repetir. Ya se puede repetir 2-3 veces hasta estabilizar la membrana, ¿cierto? En la insulina, el glucosado como segunda más importante opción, ya que son 10 unidades de glucosado en 500 de 10 unidades de insulina en 500 de glucosado al 10 y se pasan 1 hora. También podemos dar el salbutamol, pero en realidad vale harto callampa, ya no es muy buena, no es que haya no hace un cambio importante. Lo que sí hace un cambio más importante que el salbutamol va a ser la furosemia, ya. La furosemia tiene harta más como impacto en la calemia que el salbutamol, que son 40 miligramos de B como dosis empírica. En pacientes vírgenes de furo igual le podéis pasar menos, 20. Y en pacientes que toman furo, mucha furo, por ejemplo, tienen mucha retención de líquido crónica, en pacientes con IC, en pacientes con RC crónica, ¿cierto? Que toman, no sé, 40 furo todos los días, hay que pasarle el doble en EB. ¿Ya? Hay que pasarle el doble de la dosis que toman en la casa, doble EB de embolo, ¿ya? En bolo, no hay que tenerle miedo a las dosis altas de furo. Y si es leve la hipercalemia, por ejemplo, en el paciente RC que tolera muy bien la hipercalemia y no tiene cambio electrocardiográfico, ¿cierto? Porque ese es criterio de gravedad, ¿cierto? Y no tiene muchos síntomas y va bien por la vida, lo que uno le puede decir es restrinja el potasio en la dieta y la residuo de intercambio, como el Kayexelate, ¿cierto? Y eso es todo. Apréndanse la hipercalemia porque es lo más importante y es pregunta segura. Así que eso.